proteína animal destruyó sus dientes. ¿Vamos a una pausa? ¿No? ¿Salimos directamente? Bien. Bueno, tenemos a nuestro invitado. Está con nosotros Lucas Ruiz, investigador del CONICET, glaciólogo, doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Un placer tenerte en el programa, un gusto, de verdad. Te estuvimos viendo por YouTube, subiendo montañas, contando un poco cómo era la actividad que vos realizabas, y la verdad que muy interesante. Uno piensa cómo una persona elige eso, ¿no? O sea, salir de ir del laboratorio a la montaña y de la montaña al laboratorio. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, sí. La verdad que es un laburo que uno disfruta mucho. Bueno, estamos hablando del cambio climático. Vos sos glaciólogo. ¿Qué tan preocupado estás por este tema? Personalmente muy preocupado, no solo por ser glaciólogo, pero si hablamos de glaciares, la señal del cambio climático en los glaciares es cada vez más clara. Por ahí hace algunas décadas era muy común ver una foto mostrando cómo estaban los glaciares antes y cómo estaban ahora, y se los ponía como una de las grandes evidencias de que el cambio climático era global, porque esta misma foto de ver glaciares retrocediendo se veía a lo largo del planeta. Varias décadas después, ahora con el avance de las mediciones, con el avance de las observaciones y sobre todo de las técnicas de modelación de glaciares a partir de modelos numéricos y demás, es muy claro que el retroceso que estamos viendo de los glaciares es debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Muchas veces escuchás hablar y dicen, mira, esto es cíclico en la Tierra desde siempre. Hay momentos donde la temperatura de la Tierra sube, hay momentos donde la temperatura de la Tierra baja, y bueno, siempre se va adaptando. ¿Esto es lo que está pasando? La verdad que no. O sea, si bien es correcto decir que la temperatura y el clima cambia a lo largo del tiempo, o sea, que hay algo constante en el tiempo, es que el clima cambia, pero lo que vemos hoy en día, y es lo que llamamos cambio climático de origen antropogénico, es que la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es lo que genera el famoso efecto invernadero y que es lo que hace que la atmósfera o la temperatura del aire aumente, que es algo bueno para nuestro planeta. O sea, nosotros tenemos una temperatura media global que permite la vida gracias a que existe el efecto invernadero. El tema es que mayor cantidad de gases acumulados en la atmósfera, mayor este efecto, mayor la temperatura. Y lo que vemos nosotros es que la proporción de gases en la atmósfera hoy en día está controlada por las actividades humanas. Entonces, si bien nosotros podemos encontrar otros periodos en la Tierra con temperaturas cálidas como las que tenemos hoy en día, o incluso más, o con valores de gases de efecto invernadero similares, esos periodos se debieron a una variabilidad natural, y estos están influenciados por el hombre. Entonces, nosotros hoy en día estamos modificando el clima por nuestras actividades industriales, y eso es lo preocupante, porque para que tengan una idea, la naturaleza o el sistema climático no se logra ajustar a la cantidad de gases que tenemos. Hoy en día tenemos gases acumulados en la atmósfera que nos indican que incluso si mañana dejáramos de emitir, la temperatura global va a seguir subiendo. Lo más probable es mayor a 2 grados, entre 2 grados y 3 grados. La última vez en el planeta en que la temperatura estuvo 2 o 3 grados por arriba de lo que nosotros conocemos como temperatura preindustrial o
revolución industrial, el nivel del mar era varios metros más alto de lo que es hoy en día. Entonces, nosotros, si bien hoy en día no estamos viendo todo el impacto generado por nuestra emisión de dióxido de carbono, a largo plazo, el cambio o las consecuencias pueden ser mucho más terribles de lo que estamos viendo hoy en día. Vos sabés que hay una película que... ¿qué se llama? El día después de mañana, no me acuerdo bien, pero que dice que si el que aumenta la temperatura, digamos, de la Tierra y hay derretimiento en los polos y el agua dulce ingresa al océano, eso puede producir una desaceleración de las corrientes oceánicas y un cambio climático abrupto, inesperado, un aumento, un descenso, depende del lugar donde estés en la Tierra, de temperatura. ¿Eso es verosímil? ¿Puede pasar eso? Como todas las películas están basadas en algo que han leído o en una argumentación que puede ser verdadera, pero después la forma en la cual se desarrolla la trama y demás está más basada en hacer una historia interesante que en la realidad científica, y no tienen, digamos, y para mí las películas tienen que ser así, o sea... Sí, obvio, tienen que entretener. No podemos, digamos, eso está basado en datos que hay, que están asociados lo que fue la retracción de la calota de hielo que había en Norteamérica, a la salida de lo que fue la última glaciación. Lo que se supone que pasó fue que cuando se fue desmembrando esa gran masa de hielo, hubo unos grandes lagos en el interior que cuando tuvieron camino hacia el océano, vertieron una gran cantidad de agua dulce en muy poco tiempo, estamos hablando de cientos o miles de años, uh-huh, en lo que es la zona del Atlántico Norte. Uh-huh. Y eso debilitó la circulación y generó un enfriamiento que hizo que los glaciares volvieran a crecer y demás. Pero estamos hablando de procesos largos, de miles de años, o sea, eso lo vemos nosotros en el registro geológico y está siempre en un periodo de 1000, 2000 años que fue lo que pasó, uh-huh, o lo que tenemos registro, o la resolución temporal que tenemos. Entonces no es que mañana o puede pasar de un día para el otro, como sucede en la película. Uh-huh. Obviamente para la película sería muy aburrido que pasen 1000 años. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, lo que yo escucho es que Groenlandia se está derritiendo. En la barquiza en el Ártico está a punto de desaparecer. Tiene graves problemas, ya incluso los animales que viven en el Ártico tienen problemas para sobrevivir. Se tienen que adaptar, están muy flacos los osos polares, bueno, pues llega un montón de información. También está pasando en la Antártida. ¿Eso no puede acelerar el proceso de llevarlo a miles de años a llevarlo a 150 años, digamos, en nuestro tiempo? La verdad que, si bien uno puede, o digamos, hay, para decirlo más fácil, uh-huh, hay resultados o hay análisis o estudios que buscan entender qué pasaría con estos procesos que son no lineales. Uh-huh. Es decir, de repente pasamos un pequeño umbral y se desencadena una cantidad de procesos que hace que, por ejemplo, colapsen las plataformas de hielo, o que los glaciares de repente empiecen a tirar cada vez más y más y más témpanos. Uh-huh. El problema, o lo que tenemos que tener en claro con eso, es que si nosotros tenemos un modelo que dice que eso va a pasar en 100 años, también tenemos un modelo que puede decir que eso no va a pasar nunca. No quiere decir que uno tenga razón y el otro no, sino lo que hay que entender es cómo están armados esos modelos, qué también están representando la física de los procesos, cuáles son los forzantes a los cuales fueron sometidos esos modelos, y entonces ahí uno entra en el detalle para tratar de entender si eso realmente puede pasar o no,
y la verdad es que los científicos no tenemos todas las respuestas. Ujú. Entonces, en general, cuando nos encontramos con esta situación, es decir, bueno, ustedes dicen que el nivel del mar va a subir, por decir un número, unos 30 o 40 centímetros a fin de siglo, pero podría llegar a ser hasta de 2 metros. ¿Cómo es eso? Sí, porque si nosotros pensamos que las plataformas de hielo de la Antártida van a colapsar antes de fin de siglo, la cantidad de hielo que va a vertir es muchísimo más alta. Clarísimo. El tema es que todavía estamos estudiando a nivel global cuál es la verdadera probabilidad que ocurra eso. Claro. Pero de lo que sí estamos seguros es que en un mundo más caliente, las probabilidades de que suceda eso son más altas que en un mundo menos caliente. Entonces, a mí, cuando me hacen esas preguntas, trato de por ahí bajarle un poco el tono a lo catastrofista, Ujú. pero sí vale la pena remarcar que es muy importante qué es lo que hacemos nosotros como sociedad, o qué es lo que estamos haciendo hoy en día, y qué es lo que vamos a hacer en los próximos 20, 30 años. Porque eso nos va a marcar la posibilidad de éxito que vamos a tener de acá a 100 años, de que el nivel del mar no suba tanto como los escenarios más extremos. La última pregunta que tiene que ver con esto es, que siempre tuve la duda, la idea del permafrost, digamos, de que se derrita esto que se llama la bomba de metano, ¿no? Que es, bueno, que hay vegetación debajo del hielo en grandes estepas, y que en el caso de que suba que el clima siga subiendo, pues se puede producir este tema del derretimiento de esa capa de hielo y la liberación de mucho metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante. Esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Es real? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la cantidad de... Perdón, ¿me escuchan? Sí. Mucho ruido. Sí, Ahí perfecto. Está. El permafrost, para que los que están escuchando entiendan, es el suelo congelado, el suelo que está por debajo de 0 grados. Está distribuido a lo largo de todo el mundo, pero principalmente la mayor extensión de permafrost la tenemos en lo que es la zona ártica, en todo lo que es el norte de Eurasia y el norte de Norteamérica. Pero también hay permafrost en las zonas de montaña. El tema es que en las zonas de montaña no hay, o no hubo nunca, desarrollo de suelos. Si uno va, por ejemplo, tiene la posibilidad de conocer la montaña de Mendoza, la montaña de la Puna, vamos a encontrar condiciones de permafrost, pero salvo fuera de Las Vegas, no vamos a encontrar suelos orgánicos. Uh-huh. En el Ártico no sucede eso. En el Ártico hay mucho suelo orgánico y que se ha ido acumulando capa de suelo tras capa de suelo tras capa de suelo, y eso ha quedado contenido en el permafrost. Entonces toda esa materia orgánica del suelo hoy en día está congelada, entonces no ha emitido el metano, el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero que están ahí. El volumen de materia orgánica que hay, y entonces el volumen de gases que hay metido, es muy importante. Entonces, la velocidad a la que se derrite el permafrost nos indica la velocidad a la cual emite esos gases. Y a lo mismo que sucede con el colapso de las plataformas de hielo, o lo que salió hace un par de semanas en las noticias, que es posible que Groenlandia haya pasado un punto de no retorno y esté ahora perdiendo masa como a otra frecuencia. Suponemos que en el permafrost puede pasar algo similar. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el permafrost ya se ha reducido o ya se ha calentado a una determinada temperatura, puede entrar en una situación como de colapso o de derretimiento más alto, y eso emitir una gran cantidad de dióxido de carbono que hoy en día no está, de metano y dióxido de carbono que hoy en día no está en la atmósfera. Todavía estamos entendiendo si eso puede pasar o no, pero por ejemplo, estudios que marcan
cuánto ha crecido la cantidad de lagos o cráteres formados por lo que se llama el derretimiento del hielo en el permafrost, muestran de que eso se está acelerando. Entonces, la verdad que es uno de los temas, era uno de los temas hace varias décadas para estudiar. Los nuevos descubrimientos lo que muestran es que tenemos que seguir entendiendo o monitoreando estos procesos, porque por suerte todavía no ha ocurrido, pero tampoco tenemos certezas de que eso no va a ocurrir, no, sino que es muy probable que ocurra y por eso es necesario estar atento. Agrave la situación. Vos sabés que nosotros arrancamos el programa con la editorial y hablábamos de los habitantes de la isla de Pascua. Una isla que fue, según dicen algunos científicos, digamos, sufrió un colapso medioambiental por el uso excesivo de sus recursos medioambientales, ¿no? Por los recursos naturales. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo fue que no se dieron cuenta? Porque, digamos, estamos hablando, yo te escucho hablar y hay todas posibilidades de que si no cambiamos nuestra manera de crear sociedad, de crear bienestar, lo que consideramos bienestar, vamos a sufrir consecuencias graves. ¿Y cómo es que no nos damos cuenta? Que se habla y en realidad se hace, pero se hace poco. Para mí, la pregunta obviamente no es para un científico que estudia glaciares, sino es justamente para los cuales nosotros generamos esta información. Uh-huh. Y nosotros en general lo englobamos en un grupo como los tomadores de decisión, y en general eso termina como desdibujándose en los políticos o pensando en los jefes de Estado y se desdibuja la cosa. Pero la responsabilidad es de todos, y yo creo que no existe ese no nos damos cuenta. O sea, las grandes compañías de petróleo, las grandes compañías mineras, los grandes países desarrollados están muy al tanto de lo que pasa. Hoy en día estamos viendo que el presidente de Estados Unidos dice que el cambio climático es un fraude, que no existe, sí, y demás. Sí. Pero Estados Unidos es uno de los países que más invierte en ciencia y en tecnología para estudiar el cambio climático. Si nosotros hoy sabemos qué está pasando en Groenlandia, qué está pasando en la Antártida, qué está pasando en el Ártico, con el permafrost, con el hielo marino, es porque existe la NASA, es porque existe la NOAA. Claro. Entonces, no es que no saben, es que deliberadamente deciden no hacer nada porque va en contra de sus intereses económicos de hoy en día. Pero que se están preparando para lo que se viene y están evaluando costos-beneficios de lo que se viene, yo no tengo ninguna duda. Porque nadie invertiría tantas cantidades de millones de dólares por año para estudiar el cambio climático si no le interesara lo que está pasando. Claro, claro. Bueno, Lucas, la verdad, muy interesante, muy claro, así fácil. Un gusto hablar con vos. Nos vamos a quedar preocupados, igual. Es que la verdad es que nosotros podemos preocuparnos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Y creo que nosotros como ciudadanos, como consumidores, tenemos una gran responsabilidad y una gran posibilidad de hacer. Nosotros podemos elegir qué comprar, qué no comprar, y sobre todo podemos elegir a quién votar y a quién no votar en la Argentina, por suerte. Entonces tenemos que empezar a poner en agenda este tema, a poner en relevancia este tema. Nosotros no podemos tener una ley de bosques y que se nos queme todos los bosques. No podemos tener una ley de glaciares y que las mineras hagan y deshagan lo que sea en la cordillera. Entonces es necesario que como ciudadanos, como habitantes argentinos, tomemos conciencia del poder que tenemos y empecemos a utilizarlo. Muchas gracias, Lucas. Impresionante. Gracias a ustedes. Bueno, escucharon ustedes, ¿no? Lucas Ruiz, investigador del CONICET, tiene chapa, no es soy yo hablando, investigador del CONICET,
glaciólogo, doctor en geología de la UBA. O sea, y siempre terminamos, ¿no? Si no lo cambiamos nosotros, no lo cambia nadie. Si no los cambiamos los ciudadanos, no lo cambia nadie. Bueno, ahí vamos. Vamos a una pausa y volvemos con nuestros próximos invitados.